A continuación, comunicación y lenguaje, quinto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Londia Osiris Segura Sical y en esta oportunidad desarrollaré el tema textos narrativos en el área de comunicación y lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar la memoria y la habilidad lingüística. Antes de empezar, les recuerdo lavarse las manos constantemente con mucha agua y jabón. Recuerda, quédate en casa. Para recordar, tenemos el texto de la narración. Debemos recordar que con la narración tenemos diferentes aspectos, como por ejemplo, el lugar, tenemos el tiempo y tenemos lo que son los personajes. A esta le llamamos lo que es introducción, ¿sí? Posteriormente tenemos lo que corresponde a un conflicto. Nuestro personaje ha entrado en algún conflicto y eso nos va a permitir llamarlo el nudo de nuestro texto narrativo. Después de ello, de tanto pasar nuestro personaje y pensar qué ha hecho y qué puede hacer, encuentra lo que es una solución. Y la solución nosotros le llamamos desenlace. ¿Sí? Estas son las partes de cualquier narración. Vamos a encontrar que posteriormente tenemos muchos tipos de narraciones. Son los textos narrativos y hay muchos subgéneros de los cuales nosotros conocemos muy bien. ¿Les gustan las historias, verdad que sí? Bueno, vamos a iniciar más de lleno con los textos narrativos. Los textos narrativos tenemos lo que son las fábulas. Las fábulas son historias breves donde encontramos muchos animales, pero con características de humanos. Hablan, conversan, tienen ciertos valores que nos quieren enseñar. Las fábulas son mensajes breves que nos van a dejar siempre una moraleja. Recuerden que esas son las características principales. Personajes como animales que están comportándose como humanos y siempre nos dejan una moraleja o una enseñanza. Tenemos como por ejemplo la historia de el conejo y la tortuga. También tenemos la historia de el león y el ratón. ¿Sí? Siempre nos van a dejar una enseñanza. Posteriormente, de los textos narrativos, tenemos nuestros favoritos, los cuentos. Los cuentos se centran en una sola historia y pueden haber pocos personajes. Por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja. El cuento de Caperucita Roja, todos lo conocemos. Pero a ver, díganme, ¿alguien conoce la versión de Lobo? ¿Cuál será realmente la otra versión de esta historia? ¿Quieren escucharlo? Sí, pongan mucha atención. Vamos a escuchar en este momento la versión de Lobo del cuento de Caperucita Roja. El bosque era mi hogar. Yo vivía ahí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo limpio y ordenado. Un día soleado, mientras estaba recogiendo las basuras dejadas por algunos turistas, sentí pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi venir una niña vestida de una forma muy divertida. Todo era rojo y su cabeza estaba cubierta, como si quisiera que no la vean. Andaba feliz y comenzó a cortar flores como si quisiera como que si fueran todas de ella, pero sin pedirle permiso a nadie. Quizás se le ocurrió que esas flores no le pertenecían. Naturalmente me puse a investigar. Le pregunté, ¿quién era? ¿De dónde venía? ¿A dónde iba? A lo que ella me contestó, cantando y bailando, que iba a casa de su abuelita, con una canasta para el almuerzo. Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque cortando flores. De repente, sin ningún remordimiento, ¡paz!, mató un mosquito, como que si el mosquito no estuviera siendo parte de nuestro bosque. Él también merece vivir, y aparte él solo estaba volando libremente. Así que decidí darle una lección y enseñar lo serio que sería meterse en el bosque sin anunciarse antes y comenzar a maltratar a sus habitantes. La dejé seguir su camino, pero yo me fui corriendo a la casa de la abuelita. Cuando llegué, la abuelita me abrió la puerta. Era una viejecita muy linda y tierna.
y le expliqué la situación. Y ella estuvo de acuerdo en que su nieta merecía una lección. La abuelita aceptó permanecer callada y escondida mientras yo le daba la lección a Caperucita Roja. Cuando llegó, la invité a entrar al dormitorio donde yo estaba acostado vestido con la ropa de la abuelita. La niña llegó sonrojada y acalorada y me dijo algo muy desagradable acerca de mis orejas. Me insultó, dijo que mis orejas eran demasiado grandes. Bueno, así que traté de ser amable y le dije que mis orejas grandes eran para escucharla mejor. Ahora bien, me agradaba la niña y traté de prestarle atención, pero ella hizo otra observación insultante acerca de mis ojos saltones. Ustedes comprenderán que empecé a sentirme enojado. La niña tenía bonita apariencia, pero empezaba a hacerme algo antipática. Sin embargo, pensé que debía poner la otra mejilla y le dije que mis ojos me ayudaban para verla mejor. Pero su siguiente insulto me enojó demasiado. Siempre he tenido problemas con mis grandes y feos dientes, y esa niña hizo un comentario muy grosero. Sé que debí haberme controlado, pero salté de la cama y le grumí, enseñándole toda mi dentadura y diciéndole que era así de grande para comerla mejor. Ahora piensen ustedes, ningún lobo puede comerse a una niña. Todo el mundo lo sabe. Pero esa niña empezó a correr y a correr por toda la habitación. Corría y gritaba. Yo intentaba calmarla y empecé a quitarme lo que fue la ropa de la abuelita. Pero eso fue peor, se asustó mucho y siguió corriendo mucho. El problema fue que un leñador escuchó la bulla y entró a la casa con un hacha muy grande y afilada. Supe que estaba en problemas. Entonces decidí saltar por la ventana e irme. Me gustaría decirles que este es el final del cuento, pero desgraciadamente no es así. La abuelita jamás contó mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin que corriera la voz que yo era un lobo malo y peligroso. Todo el mundo comenzó a evitarme. No sé qué le pasaría a esa niña antipática y vestida de forma tan rara, pero sí les puedo decir que yo nunca pude contar mi versión de la historia. Ahora ustedes ya lo saben. Si se dan cuenta, tenemos historias que pueden contar todos los personajes y en este caso el cuento tuvo únicamente 4 personajes. De esos 4 personajes, 2 contaron sus versiones de la historia, ¿sí? Es por eso que nosotros tenemos la oportunidad de poder contar nuestras propias historias. Pilas, tomen lápiz y papel y escríbanlas. Otro cuento que también conocemos es el cuento de la lecherita. Pero los textos narrativos no se detienen ahí. Hay muchos más. ¿Quieren conocerlos? Muy bien. Ahora tenemos lo que son los mitos. Los mitos son historias fantásticas, pero son de héroes o de dioses. ¿Ustedes conocen algún héroe nacional? A ver, se celebra su día en febrero. ¿Quién creen que es? Claro, Tecumán. La historia de Tecumán es un héroe nacional y también es correspondida, se agrega acá al mito. También tenemos otros mitos que pertenecen a diferentes culturas, como por ejemplo el Minotauro o el mito de Hércules. ¿Sí? Muy bien. Otro texto narrativo que a ustedes les fascina y les encanta mucho son las anécdotas. Siempre que llegamos a clases, ustedes quieren contar muchas historias, como por ejemplo, maestra, ¿sabe? El día de ayer he perdido el diente. Esa es una historia muy curiosa que escuchamos mucho. O también, maestra, el día de ayer se escapó el cerdo del corral y tuve que perseguirlo. Esas son historias que pasan en la vida cotidiana y se transmiten de forma oral. Esa es exactamente la anécdota. Bueno, continuemos. Tenemos también lo que es la biografía. La biografía es la historia de una persona, ¿sí? Vamos a escribir sobre determinadas personas. Podemos escribir sobre Teodoro Palacios Flores o, por ejemplo, podemos escribir sobre nuestra abuelita o nuestro abuelito.
O personajes importantes. En Guatemala, uno de nuestros personajes importantes es Miguel Ángel Asturias. ¿Lo conocen? ¿Sabían que el Teatro Nacional es nombrado por él? Dato curioso, ¿verdad que sí? Muy bien. Pero aparte de contar la vida de otras personas, también podemos contar nuestra propia vida. A ese texto narrativo le llamamos autobiografía. La autobiografía entonces va a ser cómo nosotros explicamos y contamos nuestra propia historia. En mi caso serían... ¿qué nombre le pondría? Veamos. La historia de una maestra. ¿Qué les parece? ¿Sí? No. Bueno, seguiré pensando. Y al final vamos a conocer leyendas. ¿A quiénes les encantan las leyendas? Estar con el miedo, pero escuchar contándolas, y más cuando es alrededor de la fogata. Es genial, ¿verdad que sí? La leyenda es una historia fantástica también que se desarrolla en lugares que nosotros conocemos. Es por ello que acá en Guatemala son muchas las que conocemos. Por ejemplo, si estos son perros, ¿qué leyenda creen ustedes que sea? A ver, ¿han escuchado alguna leyenda de perro? Un perro blanco, de ojos hermosos, y un perro negro de ojos de fuego. ¿Cuál creen que es? La historia o la leyenda del cadejo, ¿verdad que sí? Están los cadejos, que dicen que el negro se va a robar las almas y que el blanco es el que las cuida. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Bueno, habrá que ver. También tenemos la historia de la Llorona, ese que sale a llamar a sus hijos porque los ha perdido. También tenemos otras leyendas, como por ejemplo la leyenda del sombrero. Esos son muchos de nuestros textos narrativos. También tenemos otros que podemos agregar, como por ejemplo la novela. La novela es una historia, pero esta va a ser tan amplia que va a tener historias secundarias y que también puede tener lo que son otros personajes que también pueden estar contando sus historias, ¿sí? Puede tener muchas historias secundarias. Es muy importante conocer todo ese tema, saber de nuestro idioma para poder comunicarnos mejor. Realmente, muchas de las personas les gusta leer y las que no, los invito realmente a leer todo lo que puedan. Es muy importante la lectura y recuerden que ahorita en abril acaba de pasar lo que es el Día del Libro, que fue el 23 de abril. Podemos encontrar historias de muchas cosas, podemos encontrar cuentos fantásticos sobre dragones, sobre princesas, o podemos encontrar fábulas sobre los sapos, sobre ranas y todo ello. Realmente, incluso nosotros podemos escribirlas. ¿Quieren realizarlo? Los reto. En este momento que estamos en casa, tomen su lápiz y papel. Vamos a contar todas las historias que nosotros conocemos, ya sea de nuestros amigos y familiares, o también podemos colocar lo que son las historias inventadas. ¿Qué imaginamos? ¿Qué creemos? ¿Sí? Eso sería muy interesante, que al poder regresar de todo esto, podamos contar y presentar lo que es nuestro libro o cuaderno de actividades. Eso sería fantástico poder leer y compartirlo con todos nuestros compañeros, ¿verdad que sí? Bueno, ten presente guardar tus trabajos y ejercicios para que la maestra los pueda revisar en casa. Cuando regresemos de esta situación, comparte con el adulto a tu cargo. ¿Cuál fue el tema? O más, pregúntale, ¿qué cosas te gustaría conocer de él? Como por ejemplo, ¿qué leyendas o qué historias conoce? ¿Sí? Y las escribes, eso sería genial. Recuerda revisar tu ortografía y siempre iniciar con mayúscula y terminar con punto. También puedes comentar con otros compañeros sobre qué historias son las familiares, esas historias muy chistosas o muy de miedo que pueden compartir entre ustedes. Y pueden compartir también sus propias historias inventadas. ¿Quiénes serán inventores de acá? ¿Quiénes van a ser escritores de Guatemala? ¿Sí? Ok. En abril tuvimos fechas muy importantes. Les mencionaba el Día del Libro, que fue el 23 de abril. También tuvimos la fecha del Día de la Tierra. Ese día es muy especial porque nos invita a que nosotros como personas podamos cuidarla. Nuestra tierra nos da muchos recursos y muchas cosas muy buenas que nosotros nos podemos aprovechar. Es hora de empezar a hacer cosas buenas por ella, como por ejemplo reciclar, reutilizar, reducir. Sí.
Tenemos también el 29 de abril, el Día Internacional de la Danza. Es un día muy importante y en Guatemala hay muchas danzas tradicionales muy importantes que son fantásticas de conocer. ¿En su pueblo tienen alguna en especial? ¿Cuál sería? Bueno, por favor recuerda, quédate en casa, lávate las manos con agua y jabón. A continuación, matemática quinto primaria.